Con nosotros Raúl Borges Álvarez, presidente del Partido por la Unidad Democrática de Cuba. Raúl, además de opositor pacífico al régimen de los hermanos Castro, lleva una profunda pena por dentro. Hace ya más de 17 años tiene en prisión a su hijo Ernesto Borges Pérez. Ernesto Borges fue encarcelado en el año 1998. ¿En qué fecha precisamente? ¿En qué mes? 17 de julio del 98. 17 de julio del 98. Con Raúl vamos a hablar un poco de la situación actual de Ernesto Borges Pérez y de las condiciones de los sucesos que le llevaron a prisión, condenas de 30 años, ¿no? Y estuvieron amenazándole que la petición era de pena de muerte. Le pedían pena de muerte. Y terminó con 30 años. Ernesto, además de padecer de varias enfermedades, ha estado sufriendo durante estos años de cautiverio por muchísimos tratos crueles, inhumanos y degradantes que en las prisiones donde ha estado se han protagonizado en su contra. Raúl, ¿qué pasó? ¿Por qué Ernesto en 1998 va a prisión y le piden pena de muerte? Ernesto era capitán de la Dirección General de la Contrainteligencia, primer analista del Departamento 1 de Contraespionaje, donde se preparaban los agentes para ser enviados fundamentalmente a las profundidades del territorio norteamericano. Ernesto pasa la escuela del KGB en 1985, ya en el 89 está de regreso acá en nuestro país. Entonces, en ese tiempo se dio la perestroika en la Unión Soviética, la ex Unión Soviética. Eso sirvió la perestroika, no solamente Ernesto, ¿no? Porque conocemos el caso de muchos militares que después fueron perseguidos y controlados por la policía política internamente y por control interno también, porque no ofrecían toda la confianza para el Estado cubano, ya que esos hombres jóvenes vivieron allí un proceso de transición de una idea a otra. Allí se transformó el campo socialista completo. Exacto. Las ideas del socialismo, un dogma fabricado por los filósofos del marxismo desde hacía 70 años, desde antes, ¿no? Pero bueno, sí, llevado a la práctica por Lenin y por todos estos personajes, pues indudablemente que ya llegó un momento que colapsa a partir de que no era viable ese proceso. Ernesto vive de una forma directa este proceso. Allí, además de pasar a la escuela del KGB, Ernesto estudió la carrera de Derecho, se hizo abogado también y bueno, sacó también la licenciatura también en lengua rusa. Ernesto tuvo la posibilidad de vivir todo aquel proceso de transición, pero además Ernesto convivió con los generales de la dirección del KGB, quienes estaban al frente de la escuela y vio la vida personal de aquella gente, lo vio cómo vivían, en la forma que actuaban. Cuando Ernesto llega a Cuba, él se percata de inmediato que lo que había en la Unión Soviética es decir, la situación de Cuba era una fotocopia del régimen imperante en la ex Unión Soviética, un régimen de extrema izquierda stalinista y de un corte prácticamente fascista. Ernesto decide, porque esto es un testimonio que nos hace a nosotros posteriormente, a la familia, decide combatir la tiranía de los hermanos Castro desde dentro de su fila, aunque él sabía que en ello le iba la vida, él sabía que a él le correspondía pena de muerte. Esto es un acto realmente heroico por parte de un patriota, ¿no? Ernesto comete esta acción, él saca de la computadora de la Dirección General de la Contrainteligencia del Departamento 1 de Contraespionaje, saca 26 espías que la dictadura de los hermanos Castro, la policía política y la Dirección General de Inteligencia ya los tenía preparados, listos para penetrarlos en territorio norteamericano, en las profundidades del territorio norteamericano y algunos países de la OTAN, fundamentalmente. Esta acción, en esta documentación que Ernesto saca, él prepara otras informaciones muy valiosas también, en este caso valiosas desde el punto de vista para combatir la dictadura. ¿Por qué? Porque él iba a golpear con esta información a la dictadura de hermanos Castro. Él no tenía contacto, como me dice a mí posteriormente la familia, él no tenía contacto con la oposición.
yo no conocía a nadie y no quise darle participación a la familia porque yo sabía que me correspondía la pena de muerte. Que me correspondía la pena de muerte. Y él tenía esa información. ¿Qué hace? ¿Qué hace con ella? ¿Cómo lo descubre? Él esa información la prepara toda, la pone en un sobre y entonces apoyándose en una muchacha con la cual él mantenía relaciones amorosas, una fiscal de aquí de la capital de La Habana, entonces ella pensó que lo estaba ayudando él en un trabajo precisamente de la seguridad del Estado, no un trabajo contra el Estado cubano. Y lo apoyó en ir a la casa de un diplomático norteamericano para dejar esta correspondencia en la puerta y entonces decir todo este paquete de información con todo el contenido que tenía. Se le llamó por teléfono al diplomático, el diplomático realmente no salió, se retira ella y se retira Ernesto, hacen otra llamada al jefe en este momento de la seguridad de la oficina de intereses, porque Ernesto conocía el modus operandi, ¿no? Conocía la situación de estos oficiales de inteligencia, dónde vivían y otros casos que se conocían de gente que cometieron esas acciones y fue recogida la información. Es decir, que era viable lo que Ernesto estaba haciendo. Pero ya cuando él hace cuando se hace esta segunda llamada al jefe de la seguridad de la oficina de intereses y orienta a Ernesto a dejar el paquete ahí, se retiran. La seguridad del Estado, que tenía mantiene un chequeo permanente las 24 horas contra todos estos diplomáticos y más aquellos que están señalados ya como oficiales de inteligencia, pues es un chequeo permanente. Las operadoras reciben la información de que en tal lugar, en tal dirección, se va a dejar un paquete y orienta al órgano operativo, se trasladan hacia el lugar y con una vara sustraen hacia la verja, hacia la cerca, el paquete con esta información. Al segundo día de cometido esta acción, Ernesto fue detenido en la unidad donde él estaba, el Departamento 1 de Contraespionaje, por dos coroneles de la Dirección General de la Contrainteligencia y es sometido a interrogatorios. ¿Y qué parte de La Habana vivía? Ernesto vivía en el Cerro, en la calle Cádiz, 121, apartamento 5, entre el San Joaquín e Infanta, pero yo vivía en el Vedado, pero él todos los días pasaba por mi casa. Teníamos una compenetración muy grande. 2 meses antes de esta acción, Ernesto habló conmigo, nos encontramos en un lugar y me dijo: padre, he pensado pedir la baja del Ministerio Interior. Yo le dije: ¿qué te pasa, Ernesto? Dice: ya yo no estaba en el MININ porque yo llegué a ser mayor de la Dirección General de la Contrainteligencia. Y Ernesto, desde niño, pues indudablemente que casi siempre los hijos se inspiran un poco en los padres para optar por el futuro, sobre todo en los estudios y en sus carreras. Ernesto me dice que se sentía desencantado con el trabajo de mí y pensaba pedir la baja. Yo, tratando de preservar a Ernesto, le dije: mira, Ernesto, no es el momento para que tú pidas la baja donde tú estás, porque si tú pides la baja en este momento, tú no vas a poder trabajar en este país en ningún lado, porque el nivel de información y de secretividad que tú tienes es tan grande que a ti no te van a dar trabajo en ningún lado y vas a tener un seguimiento muy grande de control y realmente tu vida te va a ser imposible. Sería mejor que pidieras un traslado para otra línea del MININ y ya pasado un tiempo, 2 meses, tú pides la baja y ya se han olvidado un poco de ti. Sí, porque sin duda, después que entra, por ejemplo, en el mismo caso de Ernesto, digamos, Ernesto entra muy joven al Ministerio del Interior, va a estudiar a la Unión Soviética, estudia con la KGB, comprende que el comunismo no es lo que había pensado acá, ya viene completamente desencantado, pero entonces el problema está en que ya se ha involucrado demasiado con los órganos de contrainteligencia y de inteligencia como para que le permitan salir así de fácil, porque esto es una de las cuestiones que tienen estos regímenes, en la medida en que te metes en cuestiones delicadas al servicio del mismo régimen, así va a ser de difícil entonces luego salir de ello. De ahí no que optarse por ese tipo de actuación, por ese tipo de proceder que le ha costado 30 años de prisión y un riesgo hasta de perder la vida. Por eso es que nosotros, conociendo un poco con un poco más de experiencia en el tiempo, no en Ernesto, porque Ernesto realmente, no porque sea nuestro hijo, por una gente que tiene una inteligencia sobredimensionada, le planteamos esto porque sabíamos que Ernesto a partir de ese momento iba a estar totalmente omitido dentro del sistema, no iba a tener derecho a nada, y tratamos de que él
preservara un poco su futuro de trabajo y por eso es que lo orientamos a esto. Y bueno, ya cuando Ernesto comete esta acción, pasaron 2 días, Ernesto no apareció en mi casa. La familia no sabía que era de la vida de Ernesto. No, nada. Entonces yo llamo a la coronela Adriana, que era la jefa del departamento 1 de contraespionaje, y le digo a Adriana que estaba muy preocupado y la familia estaba muy preocupada porque Ernesto hacía 2 días que no sabíamos de él. Ella me planteó de que Ernesto estaba para la provincia, en un trabajo operativo. Le dije, no puede ser, yo conozco el trabajo cuando un oficial se desplaza para la provincia, recoge la ropa y algunos utensilios personales y es lo mismo que puede hacer, pero es más, el hecho de que Ernesto haya ido a trabajar en una provincia no quiere decir que Ernesto no se sepa dónde está. Yo estoy muy preocupado con esto. Y entonces, bueno, ya al tercer día llamo nuevamente a la coronela y le digo que tiene que decirme la situación de Ernesto, porque para mí Ernesto tenía un problema grave y realmente no nos querían transmitirlo. ¿No sospechabas lo que había pasado? No sospechaba. Bueno, no sospechaba hasta cierto límite. Yo sabía que Ernesto estaba descontento. Yo conozco a Ernesto, imagínate, nosotros tenemos una comprensión muy grande y a veces nos adivinamos un poco. El hecho de él haberme transmitido a mí, de que quería dejar el MIN, la contrainteligencia, quería pedir la baja, ya era porque había una situación de descontento. Entonces yo dije, aquí hay alguna situación, Ernesto ha cometido alguna situación. Entonces, cuando yo hago este segundo planteamiento a la coronela esta, a la jefa del departamento 1 de contraespionaje, me dice, mira, era las mediodía, me dice, venga a las 5 de la tarde por aquí que vamos a conversar contigo. Cuando llego allí me encuentro a Ernesto, me lo trae, y Ernesto, ella me dice, Ernesto ha cometido una traición a la patria, Ernesto ha estado sirviendo a los servicios especiales extranjeros y es muy importante que usted trate de influenciar en él para que cambie su conducta porque nosotros dominamos todo y realmente eso lo puede ayudar a él. Yo, con la experiencia que yo tenía y en la forma que todo se planteó, yo sabía que ya, con la forma que ella planteó eso, yo sabía que la situación estaba ya realizada, porque de lo contrario ellos no hacen ese tipo de planteamiento sobre un oficial de la importancia operativa que tenía Ernesto. Ernesto realmente tenía un rango muy grande porque Ernesto era primer analista de contraespionaje en el departamento 1 y realmente cuando ellos actuaron contra él es porque ya tenían la información cuadrada. Yo traté que Ernesto realmente reaccionara ante él como padre y llevarlo al convencimiento porque yo sabía que con eso íbamos a atenuar lo que podía constituir para él un fusilamiento. Y efectivamente Ernesto a partir de ese momento, a partir del día siguiente, el segundo día, comenzó a conversar con los interrogadores y empezó Hasta ese momento se negaba a dar... Se negaba a confesar algo sobre... Se negaba a confesarlo. Y yo sabía que eso, ya ellos tenían la información en la mano. Y yo estaba, quiere decir que el actual nuestro estuvo en correspondencia con la realidad. Ellos tenían la información ya que Ernesto había preparado, la habían recogido. Y esta información era del ámbito de Ernesto. Ernesto entregaba 26 espías preparados ya para infiltrarlo en territorio norteamericano y de los países de la OTAN. Entonces realmente ya era un hecho consumado. Y ahí que la importancia que tuvo que esto sucediera. Claro, a partir de ese momento, la Dirección General de la Contrainteligencia y de todo, cuando yo estaba el general Quiñón al frente de la seguridad, con nosotros jugaron con nuestros sentimientos, como padres jugaron con nuestro actual, porque bueno, yo fui un primer oficial de la Dirección General de la Contrainteligencia hasta el 1989. Se considera que debía existir algún tipo de consideración hacia aquel hombre. Y realmente no fue así. A mí me engañaron. A Ernesto le tenían preparado un fusilamiento. Lo tuvieron interrogando durante 6 meses. Y a los 6 meses a nosotros nos llega la información a través del abogado que atendía a Ernesto, Menelao Mora, de que Ernesto tenía el juicio una semana. A nosotros no nos habían comunicado nada. Y entonces el Menelao Mora nos comunicó que la cuestión era grave y que Ernesto estaba corriendo peligro de muerte. Estamos ya en el proceso ya de juicio. Estamos sentados dentro de la sala donde se iba a efectuar en el territorial del Ministerio de Justicia, ahí en Mantilla, y entonces nos mandan a salir del salón,
y no nos dejaron participar en el juicio. Es decir, que el juicio se hizo privado. Ya cuando ya estaba concluyendo el juicio, que fue un juicio muy rápido, nos mandan a entrar y entonces a Ernesto le dicen que la sanción que se le pedía era 30 años de privación de libertad. Se le había conmutado la pena de muerte, le pedían pena de muerte, por un hecho que quedó en tentativa. Una cosa totalmente arbitraria, ¿no?, en el derecho, porque una cuestión en tentativa no podía pedirse el fusilamiento. Entonces, bueno, fue sancionado a 30 años. ¿El delito que le aplicaron? Sí, le aplicaron el delito consumado, como si el delito fuera consumado. De espionaje. Y claro, y como además de espionaje, consumado, como si hubiera sido la información entregada en ese momento, como le llaman ellos, al enemigo. Y la información como tal había sido recuperada por ellos. La información no había llegado. Lo que sí hay en realidad, la información quedaba neutralizada y los 26 espías quedaban neutralizados porque a partir de ese momento ya ellos no podían utilizar. Entonces Néstor es sancionado a 30 años y lo llevan para el hospital militar de aquí de Maranhão, a una celda que están preparadas ahí, y ahí al segundo día nos llaman a nosotros y nos comunican de que Néstor era necesario someterlo a un proceso médico porque tenía la presión muy alta, dolores en el pecho, y nosotros le planteamos de que sí, que podían mantenerlo en el hospital, porque ya en ese momento, ya Ernesto sancionado tenía que ir a cumplir su condena al centro que lo enviara, que era lo que le pertenecía ya, ¿no?, desde el punto de vista de la ley. ¿Qué tiempo estuvo en ese hospital? Tuvo 6 meses. 6 meses que en 6 meses no le dieron ninguna atención médica. Todo el tiempo lo estuvieron trabajando mediante métodos por inducción, aplicando los medicamentos y aplicándole toda una serie de métodos para interrogarlo bajo un estado de inoxia. Ernesto estuvo bajo estado de inoxia durante 6 meses casi, y nos decía a nosotros, nos hicieron de verlo, me siento mal, me parece por la noche que me están tocando, que me están traicionando. ¿Y qué pasa? Que tiene un agente celda que estuvo 6 meses con él y ese nunca habló nada con él. Para nosotros, que era un psiquiatra, un psicólogo, que le pusieron para interrogarlo mediante los métodos por inducción. Son métodos que se utilizan raras veces y además son métodos realmente fascistas. Ernesto lo estuvieron interrogando hasta que un día, ya al cabo de 6 meses, Ernesto nos manda a buscar a nosotros el teniente coronel Pichardo, que fue el interrogador, y nos dice de que era necesario ir allá al hospital militar donde estaba Ernesto. Y nos dice Pichardo de que Ernesto se sentía mal. Cuando pudimos hablar con Ernesto nos dijo que lo habían amarrado en la celda, lo habían amarrado a la cama, porque a él lo estaban trabajando con droga hacía 6 meses y ya realmente su organismo no resistía más. Entonces ya nosotros en estas condiciones le planteamos allí al interrogador, al teniente coronel Pichardo, que íbamos para Villa Marista, para el cuartel general de la seguridad, y queríamos una entrevista con general Quiñones, y que nos íbamos a denunciar la situación que tenía Ernesto, porque en nuestra opinión realmente le estaban aplicando droga y eso era inadmisible. Fuimos a Villa Marista y nos plantearon, el general Quiñones nos planteó de que no, que esto era imposible, que esto no se hacía, pero bueno, hay una realidad. Al segundo día a Ernesto lo trasladaron del hospital militar, porque en el hospital militar de Maranhão, el Carlos J. Fila, tiene toda una serie de celdas preparadas. Sí, estuve 3 o 4 días. Para mantener a los reclusos allí en estas condiciones. Ernesto fue trasladado entonces para la prisión de Buenos Aires, en la entonces provincia Habana. Allí Ernesto permaneció durante los primeros 10 años en celda de aislamiento y en solitario, celda semitapiada. Ernesto llegó un momento en que realmente él sintió que el pecho se le iba a desbaratar de los dolores tan fuertes que tenía. Estaba a 40 metros de donde estaba la posta médica, porque a Ernesto le estaban aplicando, le seguían aplicando métodos interrogatorios ya en estas condiciones y le seguían aplicando medicamentos que lo podían llevar al suicidio. Ernesto, desde Guanabara estuvo denunciando todas las arbitrariedades, todos los abusos que se cometían ahí, no solamente en su contra, sino contra otros presos. Y no solamente eso, lo oí en varias ocasiones denunciando
o haciendo muy certeros análisis sobre los métodos represivos del régimen, e incluso acusó al régimen de haber planificado la muerte de Laura Pollán en el hospital, ¿no?, donde terminó falleciendo, donde terminó muriendo. Tuvo también un papel muy activo en cuanto a denuncia, en cuanto a condenar al régimen contra la muerte de Orlando Zapata Tamayo. Todas estas cuestiones no hacían o no producen un ánimo de venganza, un proceder de represalia. No le castigaban, no le atacaban por esto. Indudablemente el castigo mayor que él tenía era el aislamiento. El castigo mayor que puede tener un prisionero político es el aislamiento del mundo. A él lo mantenía aislado del mundo. ¿En total qué tiempo pasó en la prisión de Buenos Aires? Pues 11 años. 11 años. De ahí lo trasladan para el Comunal Este. ¿Y lleva qué tiempo en el Comunal Este? El Comunal Este, bueno, ya 4 años. 4 años. 4 años. En 4 años en condiciones realmente crueles y degradantes, porque realmente, ahora en este momento está en una celda solo, pero Ernesto tuvo 3 años conviviendo dentro del recluso de extrema peligrosidad. Inclusive Ernesto llegó a descubrir un plan de asesinato que tenía un recluso con un cuchillo guardado debajo del colchón. Habla un poco de la situación de salud de Ernesto en este momento. Bueno, Ernesto tiene actualmente 12 enfermedades. De las 12 enfermedades, 9 enfermedades son crónicas. Según las leyes cubanas, y Ernesto está pasado del término en que debían darle la libertad condicional. Sí, Ernesto... ¿Cuántas veces se le han denegado? ¿Cuántas veces le han dicho que 3 veces. 3 veces. 3 veces. ¿Qué le dicen? ¿Por qué le dicen que no hay libertad condicional? No, la última vez que hace ya más de un año, le dijeron que eran decisiones del alto mando, y cuando nosotros en la conversación que tuvimos en este caso con la dirección de prisiones y con la presencia de Ernesto, y fuimos precisando, ¿no?, quiénes, nos dimos cuenta de que todo eso venía directamente del ministro del Interior, y que la situación de Ernesto está en manos del ministro del Interior, no está en manos ni de la Dirección General de la Contrainteligencia. ¿Qué pensó la familia ahora cuando se hizo público que había una lista con 53 nombres de presos políticos que iban a ser sacados de prisión debido a las conversaciones entre el gobierno norteamericano y el régimen cubano? Bueno, esta expectativa ya la hemos vivido en dos ocasiones. 2010, también, 2010 cuando hubo el escarcelamiento de los 75. Saben ustedes, pues indudablemente que nosotros en aquel momento hubo una expectativa que la consideramos real. Nosotros pensamos que Ernesto iba a ser escarcelado. Eso tiene una explicación. El régimen sabe que debe de mantener sobre los militares un mecanismo de miedo, de terror constante, precisamente para que no rompan con ellos, para que no terminen oponiéndosele o brindando información sensible, ¿no?, a otro gobierno. Entonces por eso es que se ensañan con ellos. Eso, más que el daño que les causa a ellos como personas, es el mensaje que le envían a los demás militares. Mira lo que hago con los que se atreven a oponérsenos o lo que se atreven a, como le llaman ellos, a traicionarnos. Mira cuál es el costo, ¿no?, de ese tipo de atrevimiento. Efectivamente, eso es así como usted lo plantea, ¿no? Con él hablar, cuando él es sancionado, y querían hacer un video, que él participara en un video donde le explicara al resto de los jóvenes de la seguridad del Estado precisamente lo que él había hecho. Y que planteara su arrepentimiento. Exacto. Y Ernesto dijo que él no iba a hacer ningún video, ni iba a plantear su arrepentimiento, porque él había roto con la tiranía de los hermanos Castro desde que conoció la perestroika en la ex Unión Soviética. Y él había evolucionado junto con su pueblo. Ernesto cae preso el 17 de julio del 98. En la Rey Avispa cae presa, la detienen el día 12 de septiembre del 98, 2 meses después. Indudablemente que Ernesto, nosotros en nuestra valoración es que Ernesto no es ejecutado, no es fusilado, porque ellos tenían la Rey Avispa detenida en Estados Unidos hacía 6 meses. Hacía 6 meses cuando Ernesto repetió el juicio, hace 6 meses que la Rey Avispa está detenida. Tienen sus 5 espías y ellos pensaron de que si ejecutaban a Ernesto, los espías de ellos podían correr el peligro de muerte también. Entonces, que a Ernesto le conmutan la pena de muerte
por 30 años a partir de ese criterio. Pero indudablemente que el odio hacia Ernesto es muy grande, porque Ernesto en estos 16 años y medio, casi 17 años que Ernesto lleva de prisión, Ernesto nunca se ha callado. Ernesto ha sido un acusador constante de todos los hermanos y las cuestiones intrínsecas de la dictadura de los hermanos Castro. Ernesto nunca ha dejado de denunciar, y nunca, hasta el extremo que en estos momentos con Ernesto ejecutan unas medidas represivas en su llamada telefónica que le pertenecen a los familiares, como no se lo hacen a ningún preso político en Cuba. Ernesto, un directivo del Combinado Este, permanece al lado de él mientras él ejecuta la llamada telefónica. Él no puede mencionar la palabra política ni puede mencionar la palabra combinado del Este, porque le arrebatan el teléfono al momento. Ellos no perdonan de que Ernesto acusó al régimen de los hermanos Castro de haber introducido el narcotráfico en Cuba. ¿Y quién era el asesor de Fidel Castro para el narcotráfico? En este caso, el norteamericano Robert Vesco, un millonario narcotraficante de la mafia de Estados Unidos que llegó a Cuba con 250 millones de dólares. Fidel lo acogió en el seno de él, le daba una protección mayor que un miembro del pueblo político. Ernesto fue testigo, analista de ese juicio, del juicio de Robert Vesco. Ernesto conoció las interioridades de aquello y después Ernesto, ya preso, testimonió cómo fue todo el proceso aquel y acusó a Fidel Castro como principal responsable del narcotráfico en Cuba. Y ni usted como padre, ni también como opositor, ni nadie de la familia se ha quedado cruzado de brazos. Acá tenemos en mis manos estos impresos listos para distribuirlos, para pegarlos en muchas partes, donde se pide la libertad inmediata de Ernesto Borges Pérez. Son varios, tengo varios acá. ¿Cómo va esta campaña? La campaña alrededor de Ernesto, de la liberación de Ernesto, la comenzamos hace ya alrededor de un año, con estos plegables, ¿no? Como la cámara puede ver, esto son fotos tomadas en la propia prisión. La lucha por la liberación de este prisionero político debe hermanarse de costa a costa, debe hermanarse desde Cuba hasta los propios Estados Unidos, atravesando el estrecho de la Florida. Este prisionero político ya realmente hace 7 años que debe estar en libertad condicional. ¿Ha podido usted durante estos días conversar o mandarle, digamos, una carta, algún tipo de información a alguien de la delegación norteamericana que se encontraba de visita en el país, hablándole del caso de Ernesto Borges? En la recepción que ofreció el jefe de la Oficina de Intereses en su residencia, el viernes y ahí pudimos conversar con Jacobson. ¿Pudo usted hablarle de la situación? Sí, como no, yo le expliqué a ella la situación de este prisionero político. ¿La escuchó? ¿Cómo vio? Me escuchó detenidamente, me prestó toda la atención, me sentí muy satisfecho de la receptividad con que ella nos escuchó y pienso que realmente esto fue muy satisfactorio para nosotros. Sin duda que la labor fundamental a favor de la liberación de Ernesto y demás presos políticos nos corresponde a nosotros, ¿no?, los demócratas y defensores de los derechos humanos en Cuba. Pero también coincido con usted en que hay una sincera preocupación de parte de los norteamericanos hacia los presos políticos que aún quedan, ¿no? Aún, como usted bien dijo, languidecen, aún sufren en condiciones extremas en las prisiones cubanas. Un último mensaje que quiere usted decir a quienes van a ver esta entrevista en nuestros medios, en nuestro sitio. Yo quiero mandar un mensaje a toda la oposición de Cuba. Esto que hemos conversado hoy y esto que hemos transmitido para la opinión pública nacional e internacional, no solamente para la opinión pública, para nuestros opositores internamente, sino a nuestros queridos hermanos del exilio. Queremos decirles que todavía estamos bajo el régimen de los hermanos Castro, todavía estamos bajo un régimen opresor. Es necesaria la solidaridad, que se mantenga la solidaridad internacional en este momento más que nunca, y que realmente ya pronto podamos tener, podemos decir que somos un país, no somos del hemisferio occidental, el único país que está bajo una dictadura de extrema izquierda estalinista, sino que hemos rebasado esto y que realmente podemos ser un pueblo que también tiene derecho a vivir en libertad. Y tenemos confianza de que esto va a suceder, y en fecha no lejana.